Invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. Que me acompañen en la lectura, que haré de los versos 1 al 11. Juan 12, versos 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La gloria de Cristo en medio de sus amigos y sus enemigos. Este capítulo 12 nos introduce a los días antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Cristo va a anunciar que su hora ha llegado. Como hemos estudiado a través de estos capítulos anteriores, muchas veces se decía no había llegado su hora. Cristo va a anunciar ahora que su hora ha llegado. Nos presenta también aquel que es la luz del mundo, la gloria del Hijo. También veremos nuevamente la incredulidad de los hombres, y se mostrará en este capítulo aún con mayor intensidad. Finalmente, este capítulo nos llevará a considerar qué le pasará a todos aquellos que rechazan al Salvador. Juicio vendrá sobre toda la humanidad, y ese juicio caerá con todo su peso sobre aquellos que no le aman, no le siguen, no le sirven. Pero este capítulo 12 comienza con un relato muy hermoso. Pero también vamos a ver en él aquellos que le rechazan y que no le aman. Y comienza contándonos acerca de la Pascua. La Pascua era aquella celebración que Dios dio al pueblo de Israel, donde recordaban la salida de Egipto, cuando Dios con mano fuerte los libertó de la esclavitud, especialmente considerando aquella última plaga donde Dios traería muerte a todo primogénito. Egipto sufriría ese juicio de Dios, haciendo ver su gran poder, pero al mismo tiempo protegiendo a su pueblo. Dios determinó la forma en cómo su pueblo sería protegido en medio de esta última plaga. Un cordero señalado, un cordero específico buscado, un cordero que debía ser sacrificado y su sangre puesta en los postes o los dinteles de las puertas. Todos los que estuvieran adentro de ese hogar serían salvados. Ellos debían comer el cordero, recordando y poniendo su fe en esa salvación que Dios traería, no solamente en ese momento, sino más adelante en aquel verdadero Cordero de Dios que vendría al mundo para salvar a su pueblo. La Pascua se celebraba el día 14 al anochecer del primer mes del calendario judío.
Era también llamada la fiesta de los panes sin levadura, porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no tuvieron tiempo para leudar el pan. Entonces, ellos celebraban también esto. 7 días comían panes sin levadura. Esta fiesta judía ya no es celebrada por el verdadero pueblo de Dios o la iglesia. Nosotros ya no sacrificamos un cordero, ni comemos panes sin levadura, como lo hacía ese Israel. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No necesitamos volver a ese tipo de sacrificios. Tenemos entonces ahora en medio de nosotros una ordenanza dada por el Señor, en la cual recordamos lo que Cristo hizo por nosotros al morir en la cruz y también su regreso. La tenemos aquí al frente y en esta mañana vamos a celebrarla al igual que en la tarde, la cena del Señor. Cristo ha llegado entonces a esta fiesta en cumplimiento de toda la ley. Recordemos que Cristo cumplió todo perfectamente, Él no falló en nada, todas las ordenanzas y las palabras del Padre. Pero esa Pascua sería también el anuncio de su pronta llegada al Calvario. Cristo se encontraba en la región de Efraín y se trasladó hasta Betania. Recuerden que Él estaba ahí porque muchos querían matarle, perseguirle. Pero ahora Cristo pues se va a Betania. Cristo no está huyendo. Él sabe el tiempo determinado. Y ahora en Betania va a suceder algo muy hermoso. Sus amigos le van a celebrar una cena para Él, para mostrar agradecimiento a aquel que había resucitado a Lázaro. Allí estaba entonces los discípulos de Cristo, estaba Marta y María en una casa. Según Marcos capítulo 14, versículo 3, esa casa donde se encontraban era de un tal Simón el leproso. No era que Simón, no se nos dice exactamente cuál, pero así se describe Simón el leproso. No era que estaba leproso, se le recuerda como aquel que posiblemente estuvo con esta enfermedad y fue sanado por el Señor Jesucristo. Entonces ahí estaban aquellos que conocían a nuestro Salvador. Una gran cantidad de personas estaba en ese lugar. Y hoy vamos a ver y hablar de alguno de ellos, pero nosotros debemos de recordar esto. Hablaremos de las hermanas de Lázaro. Hablaremos de uno de sus discípulos. Hablaremos de Lázaro también, pero ninguno de ellos tiene preeminencia. Ninguno de ellos es el héroe. El héroe es nuestro Señor Jesucristo. La gloria es de Él. La gloria no es de María, la gloria no es de Marta, la gloria no es de Lázaro. La gloria es del Señor Jesucristo. Siempre es así. Siempre será así. Esta era una fiesta solemne, la Pascua. La palabra solemne. Vamos a pedirle a los niños que nos expliquen qué es la palabra solemne. Algunos adultos tampoco sabíamos, ¿verdad? ¿Qué significa esa palabra de la cual hablamos? Lo que significa un acto que se celebra con formalidad y tiene un valor muy importante. Un propósito, y ese propósito es exaltar al Señor. Eso tenía la Pascua, exaltar la salvación de Dios. Nosotros aquí estamos celebrando un culto solemne al Señor. Algo formal, algo que no hacemos como nosotros queramos, sino como Él lo determinó para gloria de Él, honra de Él. No honramos a los hombres, queremos honrar a nuestro Salvador. La Pascua. En este pasaje que nosotros tenemos aquí, se está recordando también lo que Cristo hizo por este hombre, Lázaro. Pero es interesante que no hay palabras de Lázaro, uno de los convidados. Porque como ya les había dicho, el propósito no es honrar a Lázaro, ni las palabras de Lázaro, sino honrar al Señor Jesucristo. Lo más importante era que Cristo estaba ahí. Eso era lo más importante. Y como aquel siervo Moisés dijo al pueblo y dijo al Señor: Señor, si tu presencia no está con nosotros, no vamos a ir. Y no nos lleves. Es tu presencia lo más importante. Lo más importante ahí
No eran los discípulos, no era ninguna de las personas, es Cristo que está ahí. Como hoy lo más importante no somos nosotros, es el Señor Jesucristo que está en medio de su pueblo. A Él es la honra. A Cristo es a quien debemos exaltar. Y el versículo 3 entonces nos interrumpe con algo muy interesante de lo que está pasando en ese momento. Cristo ha ordenado todas las cosas, nada pasa por casualidad, todo está determinado por el Señor. Este acto que nosotros vemos aquí de María, un acto libre de ella, un acto voluntario de su amor, determinado por el Señor, un acto que no se repetiría porque es un acto que acontecería en referencia a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a la muerte del Salvador. Pero el principio, hacia quién se dirige y la voluntad de expresarlo, vale para todos los creyentes a través de todos los tiempos. Era muy posible que la mesa donde estaban sentados los discípulos, donde estaban los los convidados, era una mesa como una U, una especie de U, y todos se sentaban alrededor. Era un tipo de mesas que eran muy bajas. Tal vez podíamos pensar que no había sillas. Nosotros estamos acostumbrados a mesas con sillas, pero posiblemente no. Los pies quedaban muy abajo, la mesa era muy pequeña y todos se sentaban entonces alrededor de ese lugar, de ese tipo de silla. Y en un momento en que se está celebrando la cena, entonces María toma una libra de perfume de nardo puro. El nardo era un aceite fragante extraído de la raíz de una planta nativa de las montañas del norte de la India. Un perfume muy especial. Podíamos pensar en todo el trayecto que debía pasar ese perfume para que llegara a las manos de alguien. Era realmente costoso y de un agradable olor. También el vaso, se dice, el vaso era de algo muy, muy especial. En otros pasajes, como en Mateo 26, se nos dice que estaba contenido en un vaso de alabastro. Este tipo de vaso era posiblemente traído de Egipto y de un mineral muy especial que era usado para exactamente ese propósito, perfumes o esencias de alto valor. La Biblia nos dice algo muy interesante, nos dice que el precio era unos 300 denarios. El denario era el salario normal que recibía un trabajador durante un día. 300 denarios entonces correspondería más o menos al salario del trabajador de un año, considerando los días feriados. Todo un año de trabajo para tener un perfume como ese. Y la cantidad más o menos era como de medio litro. Entonces era una cantidad considerable. Y la Biblia nos dice lo siguiente: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y enjugó sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Pasajes paralelos como Mateo capítulo 26 versículo 7 nos dice algo muy interesante, que ese perfume fue puesto en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, pero aquí tenemos en Juan que dice que es en los pies. ¿Será que habrá problemas en la Biblia, que las cosas no están claras y hay entonces contradicciones? La Biblia no tiene contradicciones. Como hemos visto muchas veces, el Espíritu Santo usó a los hombres, estos testigos fieles, para relatar los eventos acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo desde diferentes puntos de vista. Ninguno tiene la mentira, todos dicen la verdad. Es muy posible que aquella mujer, al tomar el perfume y derramarlo sobre su cabeza, como a estar en una posición casi sentado, ese perfume, una gran cantidad, se derramó y llegó hasta sus pies. Una gran cantidad. Aquellos pies de los hombres de aquel tiempo, llenos de polvo, llenos de tierra, que se llenaban fácilmente de todo tipo de suciedad por el tipo del calzado y el tipo del camino. Y entonces la Biblia nos dice en el versículo 3 que aquella hermana de Lázaro,
tomó sus cabellos y enjugó con sus cabellos los pies de nuestro Señor Jesucristo. Yo todavía no sé o no he escuchado relatos de que alguna hermana agarre su cabello, que después de haber ido al salón y todo eso, y limpie los pies de su esposo, ¿verdad? Después de haber venido del trabajo con esos pies sudorosos, ¿verdad? Se podrá imaginar. Lo que podemos pensar aquí en este momento es que a María no estaba pensando en su pelo. Ella no estaba pensando en lo que pudiera decir la gente acerca de ella. Ella estaba pensando en el Señor Jesucristo y mostrando amor al Salvador. Esta actividad de limpiar los pies o enjugar los pies es una actividad que solamente hacían los siervos más humildes. Y Cristo mismo enseñó a sus discípulos a hacer esta labor en un sentido de mostrar amor hacia los suyos y humillarse. Él mismo, siendo el Rey de los cielos, el creador de todas las cosas, tomó una toalla y él mismo limpió los pies de sus discípulos. Y no significa que nosotros tengamos que estar haciendo esto con cada uno de los hermanos. El principio permanece de humillarse y de servirse unos a otros. Aquel acto hizo que toda la casa se llenara del olor de ese perfume. En los discípulos quedó el recuerdo de aquel olor en el aire y posiblemente hasta días después de lo que había pasado en aquel lugar. Jesús nos dice el propósito de eso que pasó ese día. Versículo 7 dice: entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Posiblemente María no entendía todo el significado de lo que ella había hecho. Ella lo hizo en un acto de voluntario amor. Creemos también que ella comprendió algo acerca de lo que Cristo había dicho, de ir al Calvario, de morir por los suyos, cuando muchas veces lo había anunciado. Pero no comprendía posiblemente todo lo que estaba pasando en ese momento, pero guiada por el Espíritu Santo, hizo algo que era agradable a Dios y que Dios ya había determinado en su propósito eterno. Pero fue un acto de amor libre y voluntario de esta mujer. Recordemos que los que morían se les aplicaba algunas especies aromáticas que servían para disimular un poco el olor de la descomposición. Pero el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no sufriría descomposición. Su carne no vería corrupción. Este acto lo que haría sería honrar a aquel que iría a la cruz y sufriría la muerte por los suyos como un acto agradable a Dios. Como dice Mateo 26:13, algo muy hermoso hacia esta mujer, dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho esta para memoria de ella. El evangelio, el anuncio del evangelio, el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Todos los que son salvados tomarían este mismo camino que hizo esta mujer. Todos los que aman al Señor Jesucristo, ¿qué hace? Le sirven y se humillan delante de Él. Es un recordatorio para todos aquellos que han sido acercados al Salvador. Si Cristo no hubiera dado la explicación del acto de María, todo lo que hubieran recordado aquellos en aquel lugar fue: ¡ay, qué bonito lo que hizo María!, ¿verdad? Pero Cristo señaló que ese acto de María tenía un propósito. No era honrarla a ella, era honrarlo a Él en lo que Él iba a hacer. El evangelio. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, del Cristo crucificado. Aquel perfume tan preciado duraría solo por un tiempo, pero el sacrificio de Cristo es de eterna redención para los que creen. Seguimos leyendo, versículo 4. Juan capítulo 12, versículo 4. Y dijo uno de los discípulos, o de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. En el mismo momento en que María derrama aquel perfume tan preciado en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nace el asombro en los discípulos. Y el que primero abre la boca es Judas y muestra lo que hay en su corazón. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. No hay muchas palabras o registros de lo que Judas ha dicho en la Biblia, pero cosas como estas quedaron registrados para mostrar lo que había en este hombre. Aquel hombre que predicó de Cristo, aquel hombre que vio sus milagros, aquel hombre que estuvo 3 años escuchando el mensaje del Evangelio. Qué recordatorio para todos, ¿verdad? Que estar en las cosas de Dios no significa estar con Cristo. Su corazón estaba atado a las cosas de esta vida. Y solo faltó el momento adecuado para mostrar lo que había en su corazón. La Biblia dice en Tito 1, dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? A Judas le dolió cada gota que vio caer del vaso, que fue derramada en el Señor. Y es interesante que en pasajes como Marcos capítulo 14, no dice que no solamente fue Judas, también todos vieron, wow, sí, qué buen pensamiento el de Judas, ¿verdad? Recordemos que hasta ese momento nadie pensaba que Judas era un traidor, ¿verdad? Hasta ese momento todos pensaban que Judas era uno, ¿verdad?, con ellos. Y vieron, ¿verdad?, esto como algo muy bueno. Pero sus intenciones eran otras. La Biblia nos dice que este Judas Iscariote lo que buscaba era el dinero. Judas Iscariote era hermano de otro hombre en el Antiguo Testamento llamado Acán, que buscaba solamente las cosas de este mundo. Se nos dice que Judas era una especie de tesorero del grupo. Y ese puesto no se le da a cualquiera. Hay que recordar esto, ¿verdad? Ustedes han visto que cuando se hace una asociación, ¿quién quiere ser tesorero? Nadie quiere ser tesorero. En el colegio, ¿quién quiere guardar la plata? ¿Verdad? Ese era un puesto, ¿verdad?, que nadie, se le da al que tiene mayor confianza, al que se espera, ¿verdad?, que es el mejor, el más honesto. Pero este Judas tenía otras intenciones. Judas no temía meter la mano en los dineros que eran para el uso del Señor. Esos dineros posiblemente venían de benefactores del ministerio terrenal del Señor. Lucas 8:3 dice, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Había personas que servían al ministerio de Cristo, y no era porque Cristo no tuviera el dueño de todo, del oro y de la plata, pero Dios usa sus medios, y así usaba a estas personas. ¡Qué rápido supo Judas del precio del perfume! Pero rapidísimo. 300 denarios. Así es la persona avara y codiciosa. Sabe el precio de todo, pero no sabe el valor de las cosas. Hay personas que saben el precio de una casa, pero no saben el valor de un hogar. Saben el precio que pueden cobrar cuando hacen un trabajo, pero no conocen la honradez al hacer ese trabajo. Qué rápido, ¿verdad? Judas antepone un pensamiento que parece piadoso. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dar a los pobres, ¡qué buena obra! Pero saben, Cristo siempre tuvo cuidado de los pobres. Cuando Él dio el sermón del monte, cuando estuvo en muchos lugares, Él alimentó a miles
con panes y peces los alimentó. ¿Quién más que nuestro Señor Jesucristo vio por las necesidades de los hombres débiles, necesitados de curaciones, necesitados de alimento? Las palabras de Judas estaban llenas de una falsa piedad. Judas tomó la piedad como una fuente de ganancia. Era un ladrón, metía su mano y robaba. Dejadla, dijo el Señor. Y cuando Judas escuchó esas palabras debieron haber tocado su corazón y arrepentirse de su maldad. Él sabía lo que quería, él quería el dinero. Dice Juan Carlos Ray, el comentarista bíblico, lo siguiente: los mejores y más veraces amigos de los pobres y las clases obreras, los que más dan y más hacen por ellos, se encuentran siempre entre los que más hacen por Cristo. Los que de verdad cuidan a los pobres son los descendientes de Marta y María, no los de Judas Iscariote. Qué palabras, ¿verdad? Así es. Los que verdaderamente aman a Cristo harán lo mejor por los pobres y los necesitados. Pero debemos de tener cuidado en esto. ¿Cuántas iglesias se han vuelto lugares de beneficencia social y han dejado la atención de las almas? Hay quienes fácilmente pueden ayudar con grandes sumas de dinero a los necesitados, pero no se preocupan por llevar el evangelio a otros lugares y dar para que el evangelio sea llevado a muchos lugares del mundo. Pueden decir: yo doy para aquella y otra causa, pero no se comprometen en una iglesia para ayudar, para sostener un hombre de Dios, para que sea un fiel predicador del evangelio. Lamentablemente, detrás de muchos de esos que dan a la beneficencia, lo que buscan no es honrar al Señor, sino ser reconocidos por sus donaciones, ser alabados y recordados. Una iglesia sana, una iglesia que predica el evangelio de Cristo, tiene como ejemplo a Cristo y sigue sus pisadas. Atiende a los necesitados, sí, pero teniendo por prioridad las almas de ellos. Atiende sus necesidades básicas físicamente, porque el hombre es un ser completo, cuerpo y alma, pero no olvida lo más necesario, porque ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve? Es verdad que llegar con un pedazo de pan al necesitado puede ser una oportunidad para presentar el evangelio, sí puede ser, pero no es la regla. ¿Cuántos de Cristo recibieron alimento físico? Pero nada más eso era lo que querían. No querían el pan de vida, nada más. Querían las cosas de este mundo. Una iglesia de Cristo hace ver a los hombres poner su mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de esta vida. La iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, debe tener como prioridad las cosas del Señor. El ministerio de misericordia no es un ministerio exclusivo de los diáconos de la iglesia, sino de todos los creyentes. Los huérfanos, las viudas, los necesitados son parte del cuidado de la iglesia, pero siempre bajo la realidad que finalmente lo que buscamos es el bien espiritual de sus almas. Los pobres que debe atender la iglesia como prioridad son aquellos que están suplicando por el pan de vida. Esos son los primeros. Ese amor al prójimo que debe mostrarse en la mayor necesidad de los hombres, que es Jesucristo. La pobreza siempre estará con nosotros, eso no se va a quitar, siempre habrá pobres. La pobreza puede estar en esta vida y hay algo más terrible, que puede trasladarse a una pérdida eterna para siempre sin Cristo. Pero usted puede ser pobre en esta vida económicamente, pero tener vida, porque el que tiene al Hijo tiene vida, y tener vida en abundancia, y disfrutar de las glorias eternas con Cristo para siempre. No ponga como una excusa ser pobre. Judas finalmente mostraría su maldad y entregaría al Señor por 30 piezas de plata. Judas buscaba un rey terrenal, un rey que le promoviera
el dinero, la plata nada más, y lo consiguió a su modo. 30 piezas de plata, eso fue lo único que consiguió. No le sirvieron de nada porque al final fue a su propio lugar, el infierno. Judas es una advertencia también para todos aquellos que con falsas intenciones sirven al Señor, que buscan aprovecharse de estar relacionados a algún ministerio o bajo el nombre de líderes o pastores, buscan estar bendecidos y en victoria. Es una advertencia. Pastores que buscan literalmente la lanita de las ovejas, dados a la avaricia, y ellos y sus ganancias perecerán. Dios sabe las intenciones del corazón. Un día traerá toda obra a juicio y comprobará con qué propósito fueron hechas. Dice Primera de Timoteo 5:24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Así pasará. Este Judas robaría el dinero del Señor, pero ¿sabe que no podría robar? Las ovejas de Cristo. Nunca. Le pertenecen al Señor y son del Señor. Toda la maldad de este hombre no traería bajo el plan de Cristo de ir a la cruz. El perfume había sido derramado. Cristo estaba preparado para ir a la cruz, como él mismo dijo. Él venció a sus enemigos y sus maquinaciones, y el rey sería honrado en medio de sus amigos. Capítulo 12, versículos 9 al 11. Dice entonces, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La obra hecha en Lázaro de resurrección, una obra poderosa y maravillosa, grande en poder, no podía ser negada por los falsos maestros religiosos de Israel. Como ya hemos hablado muchas veces, no era falta de pruebas lo que faltaba, sino era la dureza del corazón. Había pruebas suficientes de que Cristo era el Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo que querían matar a nuestro Señor Jesucristo, ellos también querían matar a otros. ¿Sabe quién era? A Lázaro, querían matar a Lázaro. Y esto no es extraño al pueblo de Dios y a los verdaderos resucitados. El mundo no nos quiere, hermanos, no nos quiere para nada. No somos populares al mundo. Y más hoy estamos siendo mayormente perseguidos. Nosotros aquí disfrutamos de cierta libertad. Pero hermanos, van a venir momentos mucho más peligrosos para los hijos de Dios. Ya vemos en muchos lugares del mundo persecución, y a través de todos los tiempos de la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios ha sido perseguido. Cristo no engaña a nadie. Todos aquellos que son suyos, así como se les ha concedido que crean en Él, también sufrirán por Él. Es promesa del Señor. Esto no es extraño al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es sal y luz en este mundo. Por causa de Cristo. Vamos a buscar Juan capítulo 15, versículos 18 al 19. Está un poquito más adelante. Juan 15, versículos 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor no engaña a nadie. También busquemos Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 17. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 17 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois,
Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El Señor no engaña a nadie. Esta es la realidad. Ser de Cristo va a ser perseguido. Si no es de Cristo, si no ha resucitado, va a seguir como el mundo. Está muerto, huele a muerto. Pero si está vivo, va a ser un olor fragante a Dios. Va a darse cuenta que verdaderamente es del Señor. No temamos nosotros, el Señor está en medio de su pueblo. Lázaro prefirió el estar un momento con su Señor que huir por alguna amenaza. Prefirió la amistad de Cristo que la amistad del mundo. Los enemigos de Cristo solo estarán por un tiempo. El malo no prevalecerá, mientras que los hijos de Dios vivirán para siempre. Algunas aplicaciones para considerar entonces en medio de este corto pasaje. Amigos o enemigos. Amigos o enemigos. Aquí tenemos presentadas las dos caras de la moneda. Los que aman a Cristo y los que no le aman. Los que creen en Él o los que le rechazan. Los creyentes o los incrédulos. Los amigos o los enemigos. No hay términos medios en cuanto al Señor Jesucristo, en cuanto a su camino. Había quienes eran buscadores de emociones, que buscan lo temporal, como Judas. Pero hay otros que buscan lo eterno y verdadero. Y Cristo sabía desde el principio quiénes eran los suyos, porque Él los había escogido. Quiénes eran los que el Padre le había dado, y ellos mostrarían fe y se entregarían a Cristo. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo no sé cuáles son las intenciones suyas de estar aquí en esta mañana. Hay personas que vienen a las iglesias para buscar pareja. Hay personas que vienen a las iglesias para buscar cierta bendición económica. Así es. Hay personas que vienen a las iglesias para callar sus conciencias. Voy a ir a la iglesia para no sentirme tan mal. Otros llegan a las iglesias porque quieren algún reconocimiento. Ese como yo toco batería y guitarra. Antes tocaba en el mundo, ahora quiero tocarla aquí para que vean qué bien toco, ¿verdad? Guitarra. Gente que busca un reconocimiento, lo que buscan es ser reconocidos. Yo no sé cuáles son sus intenciones, pero Dios sí las sabe. Dios sí sabe. El Señor llama a los hombres a arrepentirse de todo pecado. El llamado del Señor a los hombres, mujeres, grandes o pequeños, niños, mujeres, todos, es arrepentirse. Como ya hemos dicho, las evidencias están claras. No fue falta de evidencia, sino un corazón duro. Hay quienes han sido arrastrados por el amor a la codicia, a los dineros, a las pertenencias. Han puesto su esperanza en las cosas de esta vida que son pasajeras. Han hecho de las cosas de este mundo su Dios. El llamado es arrepentirse. Aquellos que son del Señor no buscan honra a sí mismos, no buscan las riquezas de este mundo, sino ellos buscan honrar a Cristo. La fe honra a Cristo, porque la fe hace al hombre humillarse, alejarse de toda confianza personal y entregarse al Señor Jesucristo. La fe honra a Cristo. El Señor promete que los que creen en Él tendrán vida eterna. Esa fue la promesa a Lázaro y a todos sus amigos. Pero aquellos que lo rechazan no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos.
No crea aquella mentira que muchos dicen, es que Dios va a ver mis intenciones y por qué hice las cosas. Pues las intenciones suyas siempre son de un corazón perverso, porque tenemos corazones perversos. Nuestra confianza no está en nosotros, sino en el sacrificio perfecto de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Esa es nuestra confianza, su justicia, no la nuestra. Lo único agradable a Dios fue el sacrificio de su propio Hijo Jesucristo. Dice Isaías 53, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, verá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Padre quedó satisfecho. Ese es el verdadero perfume agradable al Padre. La muerte perfecta. La muerte en obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Es el perfume del Evangelio. El sacrificio de nuestro Salvador que fue agradable al Padre para cubrir la inmundicia y la pudredumbre del pecado de su pueblo. Venga Él, venga Cristo, antes que la hediondez y maldad de su pecado sea evidente el día de su muerte. Cuando lo lleve a la tumba y sus pecados lo entierren en la maldad y en el infierno. Los que creen en Cristo, los que le obedecen son sus amigos. Los otros son sus enemigos a pesar de tener buenas intenciones. Sus enemigos sufrirán condenación y compartirán el mismo lugar que Judas Iscariote. Dice 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte, para muerte, y en aquellos olor de vida, para vida. Ve a Cristo. En segundo lugar, consideremos algo muy interesante en este pasaje, el servicio y amor cristiano. El servir a Cristo es una realidad del creyente que es alimentado por el amor a Cristo. No por la codicia, no por el reconocimiento, no por la alabanza de lo que se hace, sino por amor a Cristo. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, antes el Señor habló con Moisés y le dijo lo siguiente: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Los que son salvados sirven a Cristo. Sirven a Cristo, no es opcional. No es que los pastores son los que sirven los días. No, todos los que son salvados por el Señor sirven al Señor. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Llamados, salvados, para servir a nuestro Señor en medio de su pueblo. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses 1, 8 y 9. 1 Tesalonicenses 1, versículos 8 y 9. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso hacen los salvados. Sirven al Dios vivo y verdadero. Es algo que el creyente desea hacer siempre. No es algo de un día. No es algo de un año para tener 300 denarios, sino de toda la vida. Porque estamos agradecidos con nuestro Salvador. Él merece todo servicio, adoración y honra de los suyos. Y eso lo enseñó cuando Él mismo lavó los pies de sus discípulos. Servirnos
unos a los otros, y de este modo también servimos a Él. Busquemos primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, 18. Primera de Juan, versículo 3, versículos 16 al 18. Dice: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. También leo para ustedes un pasaje que está en Hebreos 6:10. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Algunos han escuchado de un hombre llamado Hudson Taylor, gran hombre de Dios y siervo de Dios. Hay un libro muy bonito escrito acerca de su vida, un libro hermoso que se llama El secreto espiritual de Hudson Taylor. En ese libro se cuenta una historia muy hermosa de este hombre. Dice que llegando el fin de mes, se dio cuenta de que ya no le quedaba casi dinero. Estaba, como decimos nosotros, casi quebrado. Entonces él oró al Señor pidiendo por esto. El domingo fue a la iglesia, al servicio matutino, confiando siempre en el Señor. Las tardes de los domingos él las usaba para ir y llevar el evangelio a muchos lugares. Casi terminando de hacer su camino, de visitar lugares y visitar a personas necesitadas, un hombre se le acercó y le dijo: mire, yo necesito ayuda de usted para que vaya y ore por mi familia y nos ayude. Hudson Taylor reconoció que por su acento era una persona católica, irlandés. Entonces él le preguntó: ¿y usted por qué no va y le pide ayuda al sacerdote? Y le dijo: es que el sacerdote pide que primero yo le dé una ofrenda para ir a mi casa. Entonces Hudson Taylor le dijo: no, vamos, yo voy con usted. Entonces Hudson Taylor fue a la casa de este hombre y se dio cuenta la situación en que estaba esa familia. Su esposa estaba al punto de morir. Sus hijos estaban pálidos y flacos por causa de no tenían comida. No tenían que comer. Entonces Hudson Taylor comenzó a hablarle y le dijo: pero mire, es que ¿y usted por qué no ha trabajado? ¿Y por qué usted? Al hombre le había costado mucho encontrar trabajo, no había sido vagabundo. Y le dijo: mire, es que yo he hecho esto y han pasado estas cosas, no he sido vagabundo en mi deber, simplemente no ha habido forma de conseguir. Pero Hudson Taylor en su interior decía: es que ahorita me va a pedir plata, yo lo que tengo es un poquito nada más para el fin de mes, ¿y qué voy a hacer yo sin dinero ahora? Si lo que tengo en mi casa es un plato de cebada y eso es nada más y ya. Y en su corazón entonces dijo: bueno, voy a orar por usted. Entonces comenzó a orar: Padre. Y en ese momento que dijo Padre, una flecha atravesó su corazón y dijo, y su conciencia: ¿cómo me llamas Padre y no confías en mí? Y tienes esa moneda en el bolso y no la puedes dar para esta familia. Entonces el hombre decía: pero si yo tuviera un poco más de dinero, yo les daría. Y otra vez su conciencia fue amonestada. Y recordó: al que te pida, dale. Y no estoy diciendo que demos a todos, es que esa situación era necesaria. Y debemos ser sabios al dar. Esa situación sí era necesaria. Pero Dios estaba probando el corazón de Hudson Taylor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tomó el dinero que tenía en su bolso. Tome. Esto es lo que tengo para que pueda dar a su familia alimento y comprar esa medicina que necesita su esposa para ayudarle. Dice así: metí la mano en el bolsillo y sacando la media corona se la di al hombre, diciéndole, aunque parecía poca cosa lo que les daba, pues seguramente ellos creían que yo era una persona acomodada. En realidad me estaba deshaciendo de lo que tenía.
Pero lo que trataba de decirles era en verdad cierto, que Dios nuestro Padre y en Él podemos confiar. ¿Cómo regresó el gozo de toda su plenitud a mi corazón en ese instante? Pude expresarme libremente y sentirlo en mi corazón, pues todo lo que impedía a la señora había desaparecido. Y espero que haya sido para siempre. No solo se curó la señora, sino que me di cuenta plena de que mi propia vida también había sido sanada. Quizás me hubiera arruinado por esa bolsa o ese dinero en mi bolsillo. Dice que ese día él regresó a su cuarto realmente gozoso en su corazón. Durmió tranquilo comiendo su último plato de cebada, sin saber qué iba a tener el próximo día. Fue raro que en la mañana alguien tocó su puerta y le dijo, llegó carta para usted. Pero si en estos días se supone que nunca llega carta para mí, recordemos que era muy difícil en esos tiempos las comunicaciones. Este sobre llegó para usted. Lo que pasa es que el barco tuvo un atraso y hasta ahora pudo llegar. Y aquí está el dinero que la iglesia le envía para usted y para sus necesidades. Dios había cumplido su promesa de cuidar a los suyos. Él sirvió a los suyos. Y estas obras y estas grandes cosas nos impresionan. ¡Wow! Pero yo le pregunto, ¿y usted? ¿Y yo? ¿Qué hemos hecho para el servicio del Señor? ¿Qué hemos hecho por servirnos los unos a los otros? ¿Qué se dirá de nosotros el día cuando se nos demande qué hicimos con lo que el Señor nos puso en nuestras manos? ¿Habremos ganado a amigos con estas ganancias que el Señor nos ha dado para el reino de Cristo? ¿Qué harás con tu casa tan adornada si no sirve para servir al Señor? ¿Qué harás con tu salud tan flagrante, tan llena de vida, si con eso no sirves para ir y llevar el Evangelio o servir a tus hermanos? El pensamiento de muchos es, eso no es mi problema, cada uno en lo suyo. El cristiano no piensa así. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 4 dice lo siguiente. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué se necesita para servir al Señor? ¿Se necesitan 300 denarios? ¿Se necesitan 300 denarios? ¿Se necesita el salario básico de una persona durante todo un año para servir a Cristo? ¿Qué se necesita? Se necesita un corazón renovado por Cristo. Un corazón renovado. Porque esos que son renovados aman a Cristo, aman al Señor y quieren servirle y seguirle para siempre. Dijo el Señor un poco más adelante en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mire, no será en vano. Así como María fue honrada, toda obra de todos los creyentes que hacen por Cristo y por su pueblo no será olvidado. ¿Vergüenza por servir a Cristo? ¿Vergüenza por servir a Cristo? Cabello de María, tal vez bonito y todo. Ahí a los pies del Señor Jesucristo. Ensuciado por pies de aquel que vino caminando por caminos polvorientos y sucios. No, es amor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él me amó, Él se dio por mí. Yo vivo para Él entonces. Yo vivo para Él. ¿Crees que es humillación? Tal vez limpiar un basurero, o limpiar un inodoro, ayudar a otro hermano cargando su niño. Es interesante, ¿verdad? Cuando
Algunos que piensan que, ay, qué lindo servir a los niños en la iglesia, tan tiernos, y cuando el niño se vomita en su camisa. ¿Verdad? O unta lo que sale de su nariz en su enagua. ¿Eso es vergüenza? ¿Humillación? Hermano, no hemos sufrido nada por Cristo. No hay nadie que haya sido más humillado que nuestro Señor Jesucristo, dejando su gloria, viniendo a este mundo, siendo humillado por todos. Este es hijo de prostitución, hace sus milagros por Belcebú, humillado. Nadie fue más humillado que nuestro Señor Jesucristo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie ha sido más humillado y nadie ha tenido más amor por nosotros que nuestro Señor Jesucristo, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. No es a María o a Marta a quien debemos honrar, es a nuestro Señor Jesucristo. Él es digno de toda alabanza y honor. Hay muchas cosas que podrían parecer humillantes. Tal vez alguna actividad de limpieza, tal vez curar a un enfermo, cuidar niños. De hecho, hay impíos que pueden hacer estas cosas, ¿sabía? Impíos que lo pueden hacer, curar a un enfermo, cuidar niños, ¿verdad? Y lo pueden hacer, y no siendo creyentes. Pero ¿cuál es la verdadera humillación? La humillación aquella es estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera humillación, cuando el pecador reconoce su condición ante aquel que es el creador y dueño de todas las cosas, dueño de su vida, juez de todas las cosas, su único Salvador y Redentor. Reconoce tus pecados y humíllate ante el Señor. Dios nos haga crecer en amor, en servicio y en humillación hacia Él. Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana que nos has permitido escuchar tu voz una vez más. Gracias por dejarnos registrados pasajes como estos para nuestro bien y gloria de tu Jesucristo. Él debe ser honrado. A Él debe ser dada toda la gloria y el honor. Líbranos, Señor, de corazones ambiciosos. Perdona, Señor, toda idolatría, todo orgullo, sino que nos arrepintamos y nos humillemos delante de ti. Perdónanos por no servirte a ti como debemos, en medio de nuestros hermanos, en nuestros hogares, no servirnos los unos a los otros. Perdónanos, Señor. Qué orgullo, cuánta falta de humildad. Dios eterno, tú eres digno de todo de nosotros. Permítenos ahora gozarnos también en este tiempo, al tomar la cena. Tu gracia sea sobre nosotros y podamos crecer en fe y en amor por ti. En Jesucristo tu Hijo. Amén.